que hay un algoritmo de trabajo en donde uno hace determinados pasos, que no es ambiguo, estos pasos para abordar al paciente y que nos permiten solucionar un problema, en este caso conocer un diagnóstico de ese paciente. Para que todo procedimiento sea válido, tenemos que ser selectos en qué respuesta es pertinente y qué respuesta no es pertinente de las que el paciente está dando. Tiene que ser oportuno en términos de que la respuesta que yo obtenga del paciente sea la misma. La idea es que todo procedimiento que yo haga sea entonces selectivo, sea oportuno y que la respuesta se mantenga estable a lo largo del día, que me permita registrar tanto respuestas positivas como negativas, que sea fiable, es decir, que el procedimiento me dé la misma respuesta a medida que lo vaya repitiendo, que el procedimiento también diferencie las respuestas por más que el profesional por más que el profesional cambie, la respuesta se mantenga. Y la idea es que para que un profesional sea competente tienen que repetir el procedimiento muchas veces para aprender a hacerlo antes de ejecutarlo. La otra cuestión importante en un procedimiento es la sensibilidad y lo específico, ¿sí? Es decir, que somos capaces de medir una respuesta y que manifestaciones que no son pertinentes a ese proceso por la sensibilidad y especificidad van a quedar eliminadas, ¿sí? Volvemos a pasar repasando que lo que vamos a hacer es todo lo que entendíamos como audición general. Entonces, como les planteaba, dentro de la audiología empezamos a particionar la función auditiva para empezar a abordarla. Lo primero que vamos a recordar es que encontramos la tonotopía en todo el sistema auditivo, que había una función que ubicábamos con el oír y el escuchar, y que dentro del sistema auditivo había muchas postas fisiológicas. Ahora bien, dejando los esquemas y volviendo a mirar la periferia de esta función auditiva, abordamos lo que es el procedimiento más clásico, más habitual, más conocido, más popular, que es la audiometría. Intentamos buscar siempre el estudio de la audición, reconociendo que le vamos a usar sonidos y silencios con el mismo valor. Permanecer en silencio para nosotros va a ser un marcador, en el caso de la audiometría, y el sonido va a ser el disparador de la respuesta. Voy a intentar, en esta primera etapa para un adulto, no ofrecer otra propuesta de disparador o distractor que me pueda confundir a mí profesionalmente en cuanto a cuál es la respuesta y a qué estímulo está dando la respuesta el paciente. Entonces la estructura va a ser, voy a presentarle un marcador, en este caso es el silencio, va a haber un sonido que va a aparecer en un momento, lo voy a quitar ese sonido y después voy a esperar la respuesta del sujeto. Hasta ahí parecería que es algo absolutamente simple y absolutamente obvio. Lo que yo voy a hacer es, voy a estar en silencio, voy a presentar un disparador, voy a estar en silencio, voy a presentar otro disparador y voy viendo a qué disparador el paciente responde. Pero fíjense que el silencio va cambiando de tamaño, va cambiando de duración para garantizar la dosificación estratégica de cuándo se presenta el marcador para que el paciente no aprenda ni anticipe en qué momento le voy a presentar en el disparador. La idea es que el paciente no prediga, no anticipe y yo pueda solamente valerme de la respuesta auditiva. Para la audiometría yo voy a usar un oído por vez. Cuando lo voy a estimular por vía aérea voy a usar parlantes, en el caso de una audiometría a campo libre, que ya vamos a ir viendo ejemplos. Y si no, voy a usar auriculares. La vía ósea es una pastilla que voy a colocarle con una vinchita y que la pastilla va a estar colocada sobre, en este caso, la mastoides.
El tipo de estimulación va a ser monodicótico y unilateral, por esto mismo que estábamos diciendo, un oído por vez. Y el marcador va a ser el silencio. Ahora bien, la idea general de casi todo el mundo es, si estoy estimulando oído derecho, es decir, me voy a dar cuenta porque el auricular tiene estructura externa, una marquita roja, y el oído izquierdo va a ser azul, porque también es una convención, se supone que yo voy a poder obtener ese en mi lado y ese en mi lado de cada una de estas estimulaciones. Pero en realidad eso es un engaño, porque pensar que cuando yo disparo una estimulación solamente responde el lado que yo estoy estimulando es un gran error que hay. Va a haber tres elementos que quiebran esa mirada. Uno, la transmisión interaural. Otro, que están emparentados, son encadenados. Otra es la atenuación interaural y otra es la audición cruzada. Cuando yo estimulo un oído, creo que el que va a recibir la información es la cóclea de ese lado. Pero por transmisión interaural puede pasar de que esa cóclea no esté bien o haya un muy buen proceso de conducción, de transmisión del sonido, y que sea la otra cóclea la que esté respondiendo. Entonces tenemos que cuando creemos que estamos estimulando el oído derecho y creemos que esa cóclea es la que está respondiendo, existe por transmisión de los huesos del cráneo una transmisión, vuelvo a decir la palabra, aunque sea redundante, a la cóclea opuesta. Eso se da en muchos casos y hace que nosotros tengamos que advertir esa situación, porque por más que creamos estar abordando un oído en particular, en realidad puede estar participando el opuesto. Y yo en la audiometría, por más que estoy buscando las respuestas de un solo lado, necesito descalificar al otro oído en forma simultánea, en muchos casos. Puedo poner en el lado derecho sonido y en el otro ruido. O puedo poner sonido y palabra. O puedo poner sonido y silencio. ¿Sí? Tengo distintas maneras de combinar porque tengo dos canales independientes. Un canal y medio es, yo puedo poner sonido y en el otro canal puedo poner ruido, pero que esté asociado a esta presentación que yo hago. Disponer de cierta autonomía, disponer de cierta habilidad, pero para eso yo tengo que saber pensar audiología, pensar la audiometría. Porque yo puedo tener el audiómetro más sofisticado del mundo, pero lo único que sé hacer es, si mando sonido, el oído que responde es esta. De estos hay un montón. Audiómetros y fonoaudiólogos que hacen estudios técnicos, que creen que porque están estimulando el lado derecho, responde el lado derecho. Cuando yo atravieso lo técnico con lo clínico y lo fisiológico, esta dimensión se me desarma absolutamente. Entonces va a haber un momento en que me voy a dar cuenta que el paciente puede tener dos realidades auditivas diferentes y las puedo recuperar independientemente porque sé realizar el procedimiento, sé intervenirlo, sé modificarlo para gestionar al paciente o para gestionar el estudio en un resultado veraz. Entonces, en la anamnesis yo tengo una idea de si me voy a encontrar con un paciente con una asimetría auditiva o puede tener dentro de su funcionalidad auditiva realidades distintas en cuanto a la transmisión de los sonidos y en cuanto a la recepción de los sonidos en cada uno de los oídos. Y eso a mí me garantiza la necesidad de tomar decisiones dentro del mismo estudio para aplicar el ensordecimiento. Yo voy a ser juzgada no solamente por el resultado audiológico, que va a ser una foto de cuán competente soy yo profesionalmente,
sino el médico va a recibir eso y lo va a comparar con su epicrisis y va a observar si coincide o no. Entonces, ese emparejamiento, ese apareamiento de un estudio posible, pertinente, que revele los mismos signos clínicos que el médico obtuvo, va a garantizar que yo soy capaz de transitar no solamente la mirada técnica, sino también una mirada clínica en donde el resultado sea definitivo y sea consistente con ese momento del paciente. Si ustedes no logran metabolizar la fisiología que hay detrás del procedimiento, no van a poder decidir, porque en ese momento ustedes van a estar solos. Uno está solo con el paciente, solo con el audiómetro. Entonces uno tiene que tomar decisiones en el procedimiento que son intrínsecas a nuestra mirada. Y para eso yo ya tuve que pensar audiométricamente esta fisiología que el paciente me está entregando. Dependiendo el ruido que ponga, el disparador que ponga, la intensidad que ponga, ¿sí? Que va a ser un tono puro, va a pasar del otro lado una cantidad de energía sonora determinada. El oído opuesto va a recibir una intensidad atenuada. En el caso de la vía ósea, la atenuación casi no existe. Si yo pasé en el oído derecho, en este caso, una intensidad de 40 decibeles y las cócleas son parejas, pensemos que la vía ósea me da la información del estado coclear para ese tono. Entonces, si yo paso un disparador a 40 decibeles en oído derecho, en oído izquierdo llega con esa misma nitidez, ¿sí? Ahora, si yo paso a 70 decibeles por vía aérea, un sonido, va a haber 40 decibeles de resta, por lo tanto el otro lo va a recibir a 30 decibeles, cuando esa cóclea es mejor que la del oído estimulado. Esto garantiza que si yo tengo un oído mejor y un oído peor, puede darse el fenómeno de audición cruzada. Es decir, la cóclea mejor puede participar del testeo de la cóclea peor. Por eso, en la audiometría empezamos por el oído mejor, que muchas veces es el que nos orienta, consultándole al paciente, cuál es el oído que escucha mejor. Si él me dice que no se da cuenta, puedo tomar la decisión de empezar por el oído derecho. Pero esa decisión que tomo me puede, digamos, confundir si yo no sé a ciencia cierta si no hay un desequilibrio audiológico o auditivo de ese paciente. Entonces, vamos a repasar. La transmisión interaural se da cuando se propone un disparador por un oído y por vibración de los huesos del cráneo es recibido por el oído que no está siendo testeado. Depende de las intensidades que estoy utilizando. Recordemos que la búsqueda de umbral auditivo busca siempre la audición más baja que tiene ese paciente. En qué momento más sutil de la intensidad el paciente puede responder o puede percibir que ingresó a su campo auditivo ese sonido que yo le estoy ofreciendo. Entonces siempre voy a estar con lo que yo creo que es sonidos suaves para ese paciente, no necesariamente para el valor que me da el audiómetro. Entonces esa transmisión intraoral me indica que va a haber una participación del oído no testeado en el testeo del oído que puede estar más perjudicado. A su vez, ese traspaso del sonido no se da íntegramente lineal. Si yo puse en un oído 70 por vía aérea, el otro oído recibe una atenuación de 40 decibeles, por lo que percibe 30 decibeles. Pero como está mejor, ¿sí? Porque estoy testeando el oído peor, va a responder por el peor, digamos. En el caso de la vía ósea, la atenuación es de 0 decibeles, es decir, no necesito ninguna diferencia si yo pasé. Y por último, la audición cruzada. Cuando hay un oído mejor que otro,
Cuando hablo de mejor hablo de la conducción coclear. Al proponer un testeo en el oído peor, el disparador puede estar siendo recibido y puede contestar la cóclea no testeada en el testeo del peor.